¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver el capítulo número 9 del curso de ilustración. Va sobre los escenarios, atmósferas, concept art y todo esto. Recuerda, es importante que le des like, es importante que comentes, es importante que lo compartas y sobre todo que te suscribas, porque así el canal va a tener mucha más repercusión, vamos a poder hacer más fuerza. Y deciros también que me encantaría formar una comunidad con vosotros, para hacer directos con vosotros, con la gente que intervenga más en el canal, con los que más comenten, con los que más aporten al canal su visión, sus ideas, no sé, podéis sugerir qué hacer, qué podéis proponer, hacer ejercicios, o podéis proponer incluso quedadas, ¿por qué no? Todo esto es importante para yo invitar a estas personas que sean las más activas a hablar de su trabajo en el canal, en definitiva para compartir información los unos con los otros. Así que, lo dicho, vamos con el capítulo número 9 del curso de ilustración. Gracias. Buenas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Capítulo número 9, escenarios y concept art. Bueno, empecemos por el concept art. ¿Qué es el concept art? Si yo quiero, por ejemplo, transmitir una sensación como de misterio, de terror, voy a dibujar, imaginaros, un escenario, ¿no? Uno cualquiera. Primero mis puntos de fuga, que será algo así. Aquí coloco, por ejemplo, yo que te digo, unas rocas, porque estoy en un sitio como no abandonado, pero remoto, ¿no? Un sitio remoto. Y por ejemplo, en vez de hacer un castillo normal, hago una especie de... Me invento formas que puedan inquietarme. Por ejemplo, si... como si fuera la entrada, yo qué sé, la entrada al infierno, ¿no? Por ejemplo. Fijaros, de hecho, en los escenarios de Alien, el octavo pasajero, o cualquiera de las secuelas o precuelas de la serie, los escenarios son súper claustrofóbicos, extraños, tienen formas muy raras. Entonces la mente se distrae en ese tipo de formas y nos lleva de alguna forma inconsciente a un lugar desconocido, a un sitio que nos provoca desazón, que nos provoca temor. Y esto es parte del éxito de poder contar una historia, ¿no? En el caso de Alien, porque Alien es un poco aterrador, ¿no? Encontrarse con un bicho tan feo es como aterrador. Entonces, un concept art significa que voy a diseñar de forma coherente respecto a la historia aquello que yo crea va a dar más temor, ¿no? Si mi historia es de terror, pues yo voy a hacer escenarios que inviten o que hagan que nos hagan o que nos lleven a esa zona de no confort de nuestra mente. Por ejemplo, imaginaros que esto es el camino que sube por aquí a unas escaleras. Podemos inventar también, por ejemplo, un tipo de gárgola extraña, ¿no? Algo así que nos haga como cuestionar o pensar que el sitio de entrada algo bueno no va a tener. Entonces, los escenarios son fundamentales para contar la historia. O sea, yo no puedo contar una historia de terror si no sé cómo engarzar elementos decorativos que me hagan pensar o sentir que voy a entrar en un lugar que es aterrador, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer árboles, voy a hacer un árbol seco, no le voy a poner ni una triste hoja, porque todo esto me va a dar psicológicamente la sensación de frío, la sensación no de malestar, pero sí de inquietud, de que no crece ni siquiera una hoja en un árbol. Entonces, todo esto es súper importante. Y, por ejemplo, otro elemento que nos puede ayudar a crear esa sensación, aparte de que los fondos sean muy tenues, casi con niebla, por ejemplo, podemos hacer confundir la niebla del entorno con la montaña. Entonces podemos hacer algo muy difuminado, si usamos acuarela o cualquier otro elemento, para crear una sensación, cada vez más apagada, cada vez más oscura,
también la luz influye muchísimo. En un escenario la luz es fundamental para crear esa atmósfera que nos está ayudando a contar la historia, una historia en este caso lúgubre o triste. Imaginaros uno de los personajes que esté aquí de pie, por ejemplo, con una túnica aquí a lo lejos, quieto, ni se mueve ni nada, simplemente está ahí. Esto también crea una sensación, junto con el escenario, de inquietud. Entonces es fundamental en la ilustración o en cualquier medio narrativo tener claro los conceptos de los escenarios. El escenario viene a ser de alguna manera como un personaje. Sin situar bien al personaje, valga la redundancia, en el escenario adecuado, no sabremos contar una historia. Es muy importante poder diseñar un escenario bien para poder contar una historia, en este caso una historia de terror, una historia de suspense o lo que sea. Por ejemplo, los escenarios son también importantísimos. Bueno, siempre son súper importantes. A mí, por lo menos como ilustrador, me encanta que el escenario sea potente, esté cargado, pero no cargado porque me guste lo barroco, sino cargado en el sentido de que cada cosa que yo ponga en el escenario tenga algún sentido. Imaginaros que tengo una habitación aquí. Tengo una habitación, esta por ejemplo, ¿no? Y yo estoy contando la historia de un niño. Como vimos en el capítulo anterior, la perspectiva es muy importante porque nos da mucho juego, nos pone en contexto, nos sitúa en el lugar adecuado para contar la historia. Imaginaros que, yo que sé, una vez tuve que hacer un cuento infantil para el Líbano, en donde una cría era pobre. La chica era pobre, no tenía más que una cama, un colchón tirado en el suelo. Y estaba triste porque ella quería ser bailarina. Ella quería ser bailarina. Entonces aquí ponía una ventana. Si la familia es pobre, pues a lo mejor no tiene cortinas, o tiene solamente esto pero sin las cortinas, porque no tienen dinero, o tienen aquí, por ejemplo, se ve los ladrillos. Entonces todo lo que o tiene como lámpara a una bombilla sin más, sin lo que sería el adorno de la lámpara, y aquí un cable como suelto. En la mesa, en vez de tener, yo que sé, un ordenador, no tiene nada, tiene a lo mejor un lápiz mal puesto aquí, o da sensación de tristeza porque la habitación está súper vacía, ¿no? En el caso de la historia que os cuento. Pero ahora imaginaros que no es una historia triste, sino que es una historia de un chico que lo tiene todo en su cuarto. Es un chico que es feliz, tiene su cama perfectamente con su almohada, con sus patas, con su cabecero. Imaginaros. Y yo estoy contando la historia de este niño. Si este niño a lo mejor, imaginaros que le gusta muchísimo, ¿qué te digo yo? Le encanta el teatro, ¿no? Supongamos que al niño le encanta el teatro, tiene aquí su ventanal bien grande, con sus cortinas aquí. Pues yo me puedo imaginar que tiene muñecos aquí en su mesa. O qué te digo. Entonces, según el ambiente, según la condición del personaje, no es lo mismo hacer una habitación vacía, triste, con desconchones en la pared, sin lámpara, que hacer una habitación en donde, por ejemplo, la lámpara también es súper bonita, con dibujitos aquí. Imaginaros pájaros, yo qué sé. Son pequeños detalles que nos dan información, pues, del personaje del que estamos hablando. O sea, es importantísimo saber contar una historia, es importantísimo. Aquí, por ejemplo, tenemos un mueble.
A mucha gente no le gusta hacer escenarios porque no les gusta, porque lo consideran aburrido. Estos son libros. Y los escenarios, como digo, son un personaje más dentro de la historia. Sin un escenario interesante y acorde al personaje, la historia que estemos contando fracasa. También podemos, por ejemplo, situar el horizonte aquí y, por ejemplo, imaginaros que tengo aquí la Estatua de la Libertad, por ejemplo, ¿no? Y aquí está Nueva York, es un ejemplo. De hecho, si entornáis los ojos muchas veces en vuestra día a día para imaginar un escenario, veréis manchas de color, manchas de luz, manchas de sombra, y todo eso también nos ayuda mucho a dibujar rápidamente lo que sería un fondo, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que tengo este fondo y que estoy hablando, quizá, digo yo, por ejemplo, se me ocurre, de Woody Allen, ¿no? Que es un personaje que es un neoyorquino y que vive en Nueva York. Pues yo que sé, así me lo invento porque no me acuerdo cómo es. Me lo invento y dibujo aquí no solo al personaje, que sería en este caso Woody Allen, que ya os digo que no me acuerdo ni cómo es. Sé que tiene una oreja enorme, que tiene así como esto así, aquí un batiburrillo de pelo, que es flaco, que es inseguro. Entonces sitúa al personaje en su medio ambiente, en el medio ambiente en el que vive, en este caso Nueva York. Y no tengo que hacer específicamente cada torre, cada edificio, cada casa, cada detalle perfectamente. Puedo poner manchas, si estoy haciendo acuarela, que lo veremos más adelante con color. Hago manchas para simular una ciudad, para simular un pueblo, porque no tengo la capacidad de desarrollar o de dibujar una ciudad exactamente como es, porque sería imposible. Estaríamos toda la vida haciendo solo ese dibujo. Entonces, hago manchas difuminadas con el fondo, con el cielo, con las nubes, si hay nubes, si no hay nubes, etcétera, y enmarco al personaje en el ambiente en el que se mueve, siempre teniendo en cuenta que los puntos de fuga, el punto de interés, por ejemplo, señalando, obviamente, como dije en el capítulo anterior, mucho al personaje, a no ser que, por ejemplo, quiera hablar más de la ciudad que del personaje. Si quiero hablar más de la ciudad que del personaje, el personaje irá difuminado como con manchas, sin líneas concretas, manchas, y la ciudad irá perfectamente definida porque yo estoy hablando de la ciudad. Siempre es lo que digo, es importantísimo tener en cuenta que la ciudad es la ciudad, el paisaje, la escena es tan importante como el personaje. No podemos contar una historia de un personaje si no sabemos dónde se mueve el personaje. Sería absurdo, es como si no existiera en la Tierra, viviera en el limbo. Os voy a poner de todas formas, o ya estáis viendo en el vídeo, algunas ilustraciones que he hecho en el pasado con escenarios de múltiples formas y colores. Os dije antes que para dar miedo teníamos que hacer algo parecido a lo que he hecho antes, pero también, por ejemplo, para contar una historia de, por ejemplo, ¿qué te digo? Charlie la fábrica de chocolate, pues los elementos a añadir, aunque a mí no me gustan, pero bueno, serían elementos redondeados, con mucho color, digamos que haciendo cosas pues suavitas, que apetezca comerse, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, como si fueran pasteles, como si fueran gominolas. Haría un escenario, si estoy hablando de la fábrica de chocolate, pues un escenario goloso, un escenario donde haya, ¿qué te digo yo?, dulces. Es un ejemplo. Entonces aquí pondría, ¿qué te digo?, a Charlie con su sombrero así. Charlie no, Bonka, ¿no? Bah, que no me sé muy bien la historia, sinceramente. Con su traje típico de la época.
presentando lo que estoy comentando, ¿no? El escenario. Y aquí los críos. Aquí dibujaría los críos. Siempre con el orden, como dije en el anterior capítulo, de la composición. Importantísimo. Por eso digo que los escenarios son fundamentales a la hora de programar, de contar una historia. Son fundamentales. Para mí tienen tanto peso como los propios personajes. Todo hecho, todo en conjunto, tiene una composición, una textura específica que te ayuda a entender la historia. Y se trata de entender la historia.